Les saludo con la hermosa paz del Señor y agradecidos como siempre a nuestro Dios por permitirnos compartir su bendita palabra. Hoy en esta ocasión quiero compartir algo relacionado a la cercanía, algo que nos permite sentir, vivir, hacer cosas que en realidad antes no las hemos hecho. Por lo tanto, la pregunta iniciaría aquí es, ¿cómo está su relación con Jesucristo? Porque no se trata solamente de memorizar, recitar o decir muchas frases que están escritas en la Biblia, o de simplemente congregarnos, cantar y hasta diezmar y ofrendar, pero no es suficiente. Esto es necesario, desde luego que sí, pero adicional a todo esto, necesitamos un verdadero cambio en nuestras vidas. Y aquí vamos a aplicar o recordar cómo se realiza una transformación, una verdadera transformación entre lo que conocemos como la oruga a la transformación de una bella mariposa. Entonces, es algo muy parecido en la vida del ser humano. El momento en que nosotros decimos conocer, creer y vivir como Jesucristo, nuestra vida tiene que ser completamente transformada de simplemente una oruga o diría yo de algo desagradable a la vista, pero se convierte en algo maravilloso que después de estar arrastrándose por el piso, ésta eleva sus alas y puede manifestarse libremente en el aire, en el espacio. Entonces es algo muy, pero muy parecido la vida de el creyente, la vida de aquel que es transformado, la vida de aquel que ha experimentado esa transformación total diferente en donde propiamente no le reconocen, no saben que fue desagradable, no saben que estuvo allí en el piso, no saben que corría tanto riesgo de ser pisado, pero hoy libremente, decía, abren sus alas y se manifiestan con colores maravillosos, extraordinarios, diferente a lo que eran. Entonces, de la misma manera, aquí nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que nosotros podemos estar cerca de Jesús? ¿Cómo nosotros podemos estar cerca de quién? Supuestamente, y escuchen esto por favor, utilizo esta palabra, supuestamente nos transformó. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque no todos han sido transformados, no todos han experimentado esa transformación. Es allí donde analizaremos, en primer lugar, qué nos puede alejar de Jesús, qué pudo haber provocado o evitado mejor la transformación. Acá vamos a leer en Santiago, capítulo 4, y vamos a leerle únicamente el versículo 1, en donde dice, y hace dos preguntas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? La otra pregunta es, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, mire, aquí nosotros tenemos precisamente a través de estas preguntas en donde nosotros podemos meditar qué realmente pudo haber pasado para que después de escuchar la palabra de Dios, después de habernos recibido a Cristo como nuestro Salvador, después de hacer cosas diferentes a las anteriores, viene la pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Mire, y allí está precisamente lo que
probablemente impidió de que estemos cerca de Jesús, de haber experimentado esa transformación profunda. Entonces, tenemos que sacarlo. Tenemos que primero reconocer que probablemente nosotros estamos dejándonos llevar por esas pasiones que lastiman, esas pasiones que combaten en nuestros miembros. ¿Por qué? Nosotros queremos hacer algo, pero la ira, la molestia, el celo nos puede causar ciertas reacciones que aparentemente creíamos ya no estaban en nosotros. Y aquí declara, ¿no es cierto?, más adelante en el mismo Santiago 4, dice 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? No pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, aquí está precisamente situaciones en que la codicia puede dañarnos. Luchamos contra algo que realmente no tiene mucho sentido o valor en nuestras vidas. Y pedimos, pero algo que no está edificando nuestras vidas. Tal es así que el acercarnos a Dios tiene que mostrar en nuestras vidas una construcción, una elevación o algo representativo en cada uno de nosotros. Porque ya digo, no se trata simplemente de declarar, no se trata de memorizar, no se trata de recitar, no se trata simplemente de creer que nuestras vidas han sido transformadas. Lo importante es ver esa transformación, sobre todo que los demás vean esa transformación en nuestras vidas. Tal es así que la pregunta viene acá es, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para estar cerca de Jesús? Porque recordemos adicionalmente algo muy importante. Cuando Jesús fue crucificado, había una multitud que le seguía. Es más, dentro de esa multitud habían ciertas personas que estuvieron o que conocieron ya a Jesús. Y estas personas lloraban, estas personas anhelaban ayudar, hacer algo por Jesús. Mientras que otras criticaban, blasfemaban, insultaban, lapidaron a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? No se trata únicamente de estar cerca, sino de sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Tal es así que hay una frase que menciona, no es que nosotros debemos entrar en el Evangelio, no es que nosotros tenemos que buscar una religión, no es que nosotros tenemos que tratar simplemente de cambiar y probablemente a nuestra conveniencia. No, lo importante es que el Evangelio entre en nuestras vidas y éste nos transforme y éste nos haga precisamente las mariposas que nacieron de la oruga. Entonces, por eso le decía, entonces, ¿qué podemos hacer? Allá en Efesios capítulo 2, usted lo puede leer del versículo 1 al 5, pero hoy vamos a desglosarle un poquito. Y dice así la palabra de Dios en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando aún éramos orugas, cuando aún estábamos arrastrándonos en el piso, cuando aún éramos tal vez desagradables a la vista de los demás, pero dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente ¿de qué? De este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, no se trata, ¿no es cierto?, de continuar con ese estilo de vida. No se trata simplemente de seguir arrastrándonos y dependiendo del príncipe de la potestad del aire. No, entre los cuales dice también, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos
de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero aquí viene lo importante y por eso le decía, pero ¿cómo podemos hacer para cambiar? ¿Cómo podemos hacer para realmente sentir la presencia de nuestro Dios y estar cerca a Jesús, en donde nosotros podamos ver la grandeza, el poderío, el amor, la misericordia de Dios? Pero no solamente ver, sino experimentar también en nosotros. Entonces el versículo 4 de Efesios 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida conjuntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, aquí está la respuesta a todo lo que nosotros estábamos cuestionándonos y buscando una salida. Aquí está, solamente a través, repito, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No se trataba de estar simplemente aprendiendo, memorizando o repitiendo. Lo importante es vivir la presencia de Dios en nuestras vidas, el acercamiento de Jesús en nuestras vidas. Tal es así que necesitamos, ¿qué necesitamos? Porque es otra de las cosas. Entonces, sí, allí está la respuesta. Dios está transformando. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, nos ha transformado, nos ha rescatado, nos ha sacado del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Pero, ¿qué necesitamos para estar cerca de Jesús? ¿Qué realmente nosotros tenemos que hacer? Déjeme mostrarle allá en Filipenses capítulo 2 versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es desechar todo aquello que realmente ha estado estorbando, que realmente nos ha impedido vivir esa cercanía a Jesús, sentir su divina presencia, hacer de nuestras vidas algo tan maravilloso. ¿Por qué? Definitivamente el vivir en Cristo es lo mejor que a nosotros nos puede pasar. Entonces, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo cumplió con 3 condiciones que ahora nosotros también podemos hacerlo con su ayuda y su dirección, que es la humildad, la sumisión y la obediencia. Algo tal vez difícil, pero con Cristo todo lo podemos. Entonces, ¿cómo podemos ver que Jesucristo se humilló? Podemos nosotros hacer lo mismo, pero con su ayuda. Dependiendo de Él, podemos llegar a ese nivel. ¿Cuánta gente estuvo cerca de la cruz y no fue cambiada? ¿Cuánta gente estuvo cerca de Jesús, pero criticó, blasfemó, escupió, se burló? No hizo absolutamente nada. ¿Por qué? No se trata, y repito, solamente de estar cerca de algo, cerca de alguien. Lo importante es ser transformado, estando en las mismas condiciones. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Reprochar o agradecer? ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer? Definitivamente tratar de ayudar. Entonces la pregunta aquí también es, ¿cómo está nuestro pensamiento y nuestro sentir frente al dolor? Jesús estaba sufriendo, Jesús estaba con dolor allí en la cruz. ¿Cómo reaccionaron los unos y cómo reaccionaron los otros? De la misma manera, nosotros hoy podemos realmente en esa transformación que decíamos y comparándonos con la oruga,
transformada a una mariposa, a una bella mariposa. Entonces notemos que definitivamente nosotros también en esa transformación debe existir paz, armonía, gozo y el deseo profundo de ayudar a los demás. Y aquí quiero yo mencionarle algo muy importante, porque lamentablemente muchas personas creen que una religión puede transformar, que una religión puede hacer todo. Y aquí la palabra de Dios declara y lo menciona de tal manera que no se trata de religión, no se trata de buscar algo que impacte en nuestras vidas como el ser religiosos. Pero ¿qué dice Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Pero continúa el versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Mire, cuando nosotros hemos sido transformados de una oruga a una hermosa mariposa, cuando nosotros estábamos muertos de nuestros delitos y pecados y Él nos transformó, porque dice, recordemos, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvos. Entonces, ¿qué es lo que requiero aquí? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para ver exactamente lo que debe ser puesto en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento? Son tres cosas. Lo primero es controlar nuestra lengua. Dice allí, ¿no es cierto? Debemos refrenar la lengua. El momento en que nosotros, porque recordemos también que la palabra de Dios dice que de la llenura del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros refrenamos esa lengua cuando nuestro corazón ha sido cambiado, cuando en nuestro interior esa mariposa se está formando. Eso es lo importante. No se trata de otra cosa, sino simplemente, recuerdo, son tres puntos que aquí nosotros vamos a darnos cuenta que deben estar en nuestras vidas. Primero, refrenar la lengua, controlar esa lengua, para que no haya engaño en nuestro corazón. Entonces, nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, nuestra actitud definitivamente cambiará. Adicional a esto, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Que nosotros debemos preocuparnos? No, sino que debemos hacer algo. No se trata solamente de preocuparse o de tener lástima por los que necesitan, sino de obrar, de ayudar. Y dice aquí, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que ayudar a esas personas, a los necesitados. Entonces, allí es donde se está produciendo esa transformación. Ahí es donde definitivamente ya no somos orugas que se arrastran, sino unas hermosas mariposas que vuelan y ayudan a los demás. Y sobre todo, lo tercero, ¿qué es lo que dice? Guardarse sin mancha del mundo. Sí, estamos expuestos definitivamente a muchas tentaciones en el mundo, pero es allí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que esa transformación ya no nos está llevando por la corriente, sino que elevamos nuestro vuelo para mostrarnos diferentes, bellos y sobre todo con una condición maravillosa, un corazón diferente que no engaña, sino que ama, que desea ayudar
al necesitado. Entonces, el ser transformado es una obra entre mi voluntad y la de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que rechazar, nosotros tenemos que olvidarnos de nuestra voluntad para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Y yo me rindo a Él y Él hace el resto abriendo mi entendimiento y mostrando su amor y su bondad para conmigo y para con los demás, haciéndome libre del pecado y de sus efectos. Sí, recordemos, ya no estoy en el piso, ya no estoy al mando, ¿no es cierto? Digámoslo de esta manera, nosotros ya no vivimos en los tiempos de deseos de la carne, sino que definitivamente tampoco somos hijos de la ira. Mencionábamos en Efesios 2, ¿no es cierto? Y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, hoy no, hoy hay amor, el amor de Dios en nuestras vidas, el deseo, el anhelo profundo en nuestros corazones de ayudar al necesitado. Entonces, en esa transformación hace que nuestras vidas sean de nuevas criaturas mediante la actividad misma del Espíritu Santo. Esto es lo que en realidad determina que estamos o no cerca de Jesús, que Jesús está en nuestras vidas, que el Evangelio ha entrado en nuestras vidas y que nuestro anhelo es, como le mencionaba, en primer lugar, refrenar la lengua para que no haya engaño en nuestro corazón, para que definitivamente nosotros podamos ayudar a los necesitados y, sobre todo, guardarnos sin mancha del mundo, sin dejarnos contagiar o más aún, sin dejarnos llevar por la corriente del mundo. Que esto nos permita reaccionar, que esto nos permita hacernos ver de que no se trata, recuerde, de religión. Lo importante es cómo está nuestra relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas y que esta palabra haya llegado a su corazón. Dios bendiga poderosamente. Amén y amén.